Pulso Latino es presentado por Frisian Flag, Dushipawe, Bompa Mañana. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Continuamos con más información aquí en Pulso Latino. El ministro de Cultura, Otmar Oduber, desde la semana pasada le estuvo dando atención a todas las actividades que se estuvieron desarrollando en honor al 18 de marzo. Ayer emitió un discurso en donde elogió la labor que hicieron nuestros líderes políticos e incentivó a la comunidad para seguir con este mismo espíritu de lucha. El ministro de Cultura, Otmar Oduber, está sumamente contento con la culminación de los 5 días de celebración de nuestro himno y bandera y felicitó a la comunidad de Aruba en general por sostener y apoyar el 18 de marzo en grande. Es así que bajo el manejo del nuevo ministro de Cultura, nuestro Día Nacional 18 de marzo pasó por cambios de innovación para de esta forma celebrar esta fecha histórica en grande. El ministro Oduber hizo su máximo esfuerzo para hacer de nuestro himno y bandera un festival de celebración de 5 días, donde el pueblo en general pudo participar y apoyar esta importante fecha en un ambiente familiar. El viernes, en la primera noche de celebración, Aruba pudo presenciar 2 eventos que demostraron recibir una gran acogida por parte de la comunidad. Se trata de la competencia de poetas y fotógrafos de la patria y festival Un canto a nuestro himno y bandera. Durante ambos eventos se pudo contar con la presencia de un gran público que estuvo entusiasmado celebrando la antesala al 18 de marzo. Durante el fin de semana se continuó con el festival Un canto a nuestro himno y bandera y también contó con una gran audiencia que sostuvo y apoyó a sus agrupaciones y cantantes favoritos, como también quienes vinieron a apoyar nuestra cultura. El festival Un canto a nuestro himno y bandera contó con grandes cambios este año, comenzando en su nueva localidad en la Plaza de Turismo en el Liner Park, en donde el público pudo disfrutar de un ambiente único y criollo en un espacio abierto. Asimismo, el ministro Otmar Oduber estuvo presente durante la Noche Cultural en la Plaza Betico Cruz, en donde Aruba en general pudo presenciar diferentes agrupaciones culturales que dieron sus presentaciones en homenaje a nuestro himno y bandera. El ministro Otmar Oduber está muy orgulloso de la reacción positiva de la comunidad y a los organizadores de cada centro de barrio, a los museos y Aruba en general por la gran celebración del 18 de marzo. Atención que las imágenes que presentaremos a continuación son fuertes y muestran la sevicia con que un enfermero extrajo un clavo de la mano de un menor de 13 años y lo peor, que lo hizo sin anestesia. Los padres de este niño se quejan del personal médico del hospital donde extrajeron sin anestesia y en condiciones antihigiénicas los clavos del brazo fracturado del menor de edad. Advertimos que estas imágenes son fuertes. Estas desgarradoras imágenes muestran el momento en que un enfermero del Hospital Belespais le extrae sin anestesia el primero de 2 clavos incrustados en el brazo a un niño de 13 años. Sus padres, indignados por esta negligencia, aseguran que su hijo sufrió una terrible tensión por el doloroso proceso al que fue sometido. No volva a ver. No volva a ver. No volva a ver. O sea, me siento desbaratado. Primero, por la tensión. ¿Cómo le sacaron los clavos a mi hijo? Sin anestesia, viendo que trabajan con las manos. Porque la tenaza que estaban utilizando, primero fue una pequeña y no pudo. Utilizaron una grande y esa grande no tenía diente, de lo cual fueron 12 jalones para poder sacar ese clavo. El niño hace 2 meses se fracturó el brazo jugando fútbol. Le practicaron una cirugía el 31 de enero y el viernes 14 de marzo le sacaron en carne fría los 2 clavos. Que dicen de que así le sacan los clavos a los niños. ¿Usted preguntó en ese momento, le dijo por qué no le ponen anestesia y qué le contestó? Pregunté, sino que fue después que yo pregunté afuera que si así era que sacaban los clavos y me dijeron, sí, así se sacan los clavos aquí. Así le sacan los clavos, o sea, se los sacan sin asco. Eso es ser inhumano. Como un medio profesional en todos los casos, buscamos siempre las partes afectadas y en esta ocasión el director del Hospital Belespais anotó todos los datos y aseguró que investigarán el caso, aunque no nos facilitó una entrevista. Con imágenes de Julio Real en Acción 10, Norma Castellón.
La historia de Santiago Mendoza, el bebé más obeso de Colombia, publicada por nuestro canal aliado Noticias Caracol, tocó el corazón de los directivos de la Fundación Gorditos de Corazón que lo ayudarán a llevar una vida normal. En el barrio Las Flores del municipio de Codazzi vive este pequeño, Santiago Mendoza Fandiño, considerado el bebé más gordo de Colombia. Él nació pesando 4.200, midió 56 y como él sufre de una ansiedad, entonces él cada 5 minutos tenía que estar comiendo seno, tetero, entonces reconozco que le di de pronto demasiado, o sea, fue como no le controlé la comida. La Fundación Gorditos de Corazón conoció la historia de Santiago a través de Noticias Caracol y emprendió la Operación Rescate. Vamos a trasladarlo a la ciudad de Bogotá, donde tenemos un grupo multidisciplinario altamente calificado para evaluarlo, entre ellos genetistas, especialistas en nutrición, en psicología, evaluadores de parte metabólica y genética. Santiago emprendió un viaje que llenó de esperanza a su familia. Y yo no pensaba que mi hijo fuera a llegar tan lejos con ustedes, ¿ya? Por medio de ustedes, que gracias, se lo agradezco, y acá por medio del doctor, que vino a echarse severo viaje hasta por acá. Según estadísticas de la Fundación Gorditos de Corazón, como Santiago, en Colombia hay más de 180 niños con obesidad mórbida. En Colombia, una emergencia se presentó en Cali cuando un obrero de construcción quedó suspendido en el aire al caer del sitio donde trabajaba. Los bomberos lograron rescatarlo sano y salvo. Veamos las impactantes imágenes. Colgado de 2 cuerdas aferradas a un andamio, quedó durante 15 minutos un obrero de construcción que trabajaba en la fachada de un hotel en el oeste de Cali. El momento fue captado por un video aficionado. Tenemos una emergencia en el oeste. Los bomberos llegaron hasta el 5º piso del edificio y luego de realizar varias maniobras, lograron bajar al empleado de 50 años. Con cuerdas y otros procedimientos que realizamos. Ya en tierra, caminando y sin ninguna lesión, el asustado obrero solo agradeció que no hubiera caído al vacío desde más de 20 metros de altura. Quedé colgando, pues, por las líneas de vía y el cinturón. Si no hubiera tenido el cinturón, no estaba contando el cuento. Al parecer, 2 tablas del andamio se partieron provocando que la estructura se volteara y el hombre cayera. Yo creo que él de pronto hizo el freno, algo pasó con el freno, mejor dicho, y se estabilizó un poco el andamio y él se resbaló. Con una máquina de alturas, los bomberos también bajaron del mismo andamio a otro obrero que quedó aferrado en la estructura. Uno se pone sereno porque uno no se puede asustar tanto porque ya está acostumbrado, ¿cierto? Porque a veces el andamio se estira y se asusta. La emergencia provocó una gran congestión vial en esta parte de la ciudad. En Cali, Carlos Gutiérrez, Noticias Caracol. Y como es costumbre en Perú, las personas toman justicia por sus propios medios. A latigazos fue castigado un chofer de transporte urbano que embarazó a un adolescente cuando aún estaba casado con otra mujer. Se le impartió la llamada justicia ronderil. Este fue el castigo para este poblador por mantener una relación extramarital nada menos que con una menor de 17 años. Desde esta relación ya venimos unos 2 años que no tenemos. O sea, ¿desde que tenía 15? Sí, pues sí. Desde hace varias semanas, el chofer de transporte urbano Álvaro Tejada Bustamante, de 40 años, pernoctaba junto al adolescente en un cuarto alquilado luego que ella fugara de casa de sus padres. Para no levantar sospechas, el conductor le contaba a su esposa, madre de sus 4 hijos, que debía quedarse durmiendo en el bus a fin de vigilarlo contra la delincuencia. Él decía que se malogra el carro, si no llegaba a mi casa se malogra el carro me quedo, Ah, ¿no llegaba a su casa y le decía que se quedaba en un carro? Sí. El esposo fue sorprendido por los ronderos cuando buscaban a la menor a pedido de sus familiares. Lo más grave es que la adolescente se encuentra embarazada. ¿Pero usted la quiere? Yo sí. ¿Y a su esposa? También. ¿Las quiere a las 2? A pesar de la indignación, la esposa dijo estar dispuesta a retomar la relación por el bienestar de sus hijos. El sujeto aseguró que correrá con la manutención de todos sus hijos, incluso el que espera con la joven. Por su parte, la menor dijo que quedaría en el desamparo debido a que su familia no quiere saber nada de ella.
Y se realizó la tan comentada carrera de las celebridades ayer para celebrar el Día Nacional, en la cual participó el primer ministro junto a varios colegas de partido, como también se llevó a cabo la primera carrera de street karting en espacios públicos aquí en Aruba. La carrera tuvo una gran acogida por parte de los participantes, como también de los espectadores, quienes estuvieron apreciando delante de casa y partido estas carreras especiales. Ayer, 18 de marzo, se llevó a cabo la primera carrera de street karting en vías públicas. Esta carrera, la cual contó con la participación tanto de grandes exponentes del karting, como también del primer ministro Mike Eyman, quien hizo la apertura de esta carrera. La cita fue delante de casa y partido, en donde se realizaron desde hace varios días los preparativos de esta carrera, como la adecuación de las vías, el encerramiento de estas y la postura de llantas para tener una extra seguridad. Más o menos a las 6 de la tarde concluyó la primera carrera de go-kart en las calles públicas. Esta fue una de las atracciones más grandes que se tenían preparadas para la celebración del Día de Himno y Bandera. Desde horas de la mañana la comunidad asistió cerca a casa y partido para poder apreciar estas carreras. El primer ministro Mike Eyman también estuvo alistándose para la gran carrera, que recibió una gran acogida por parte de toda la comunidad. Y hablando de este tema de la carrera de go-kart, el partido MEP indica que es inaceptable que se lleven a cabo este tipo de actividades, ya que según sus palabras hay muchos aspectos en los que aún se debe trabajar, como la renovación de los colegios y el asfalto en algunos barrios, que por años están pidiendo que sus vías sean arregladas, como para que se realicen este tipo de actividades que les cuesta a un monto muy grande al pueblo de Aruba, según lo comentado por los parlamentarios de la oposición. Mientras que Aruba se encuentra en su plena celebración por el día 18 de marzo, varias actividades se llevaron a cabo para celebrar por todo lo alto nuestro Día Nacional. Una de estas actividades fue la carrera de go-kart en el centro de Oranjestad, en donde para su ejecución se arreglaron las vías y rotonda delante de la casa de partido. Esto, según la fracción de la oposición MEP, es un acto inaceptable, ya que, según sus palabras, el partido AFP utilizó fondos públicos para arreglar estos aspectos para que la carrera go-kart se llevara a cabo. Lo que ellos apelan es que aún hay muchas cosas por hacer, como por ejemplo, hay barrios en Aruba que tienen sus vías con arena y aún no han recibido asfalto. Según sus palabras, ellos indican que el gobierno, en vez de utilizar los fondos para arreglar estos barrios, arregló unas vías y una rotonda para una carrera que duró un día. Según los parlamentarios de la oposición, esto es un abuso cometido y es necesario que el ministro de Infraestructura dé claridad a este tema. Cabe resaltar que, sin embargo, la carrera tuvo una gran acogida por parte de la comunidad de Aruba. Una prenda interior de color amarillo fue captada en una ventana de Palacio de Gobierno en Perú, un hecho que generó burlas a través de las redes sociales. Su presencia en una de las ventanas de Palacio de Gobierno generó sorpresa. Se trataba de una prenda interior amarilla colgada entre la reja. Un par de medias oscuras la acompañaban. Al cabo de unos minutos, las prendas que aparentemente fueron colocadas para que se secaran pronto desaparecieron. La ventana corresponde al tercer nivel de las oficinas de Palacio, donde funcionaría la presidencia del Consejo de Ministros. De inmediato el hecho empezó a circular por las redes sociales y dieron pie a los conocidos memes. Una prenda que incluso tuvo su espacio en el programa Buenas Noches de ATV+. Pero hay una moda que se ha establecido por todo y lo han tomado como una expresión de buena suerte. Así que, ¿qué es eso? Acá han puesto también, apareció un calzón amarillo acá en el set de televisión. Mira, ve tú, así están las cosas. Esto fue Pulso Latino por el día de hoy. Agradecemos por su sintonía. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta entonces. Pulso Latino fue presentado por Frisian Flag. Dushipawe. Bom pa' mañana.